Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Les cuento que estuve leyendo algunos comentarios en Facebook del video anterior donde hablaba de los falsos profetas, ¿se acuerdan? Qué chascos me llevé, realmente qué chascos. Yo pensaba en hablar las cosas de una manera clara para que no haya malos entendidos, pero veo que eso es imposible. Los humanos vivimos bajo la condición de pecado y vamos a estar siempre dispuestos a destruirnos. Pero lo que duele es que vengan las críticas negativas de supuestos hermanos cristianos. Hay comentarios y muchos de ellos muy buenos y les doy las gracias. Pero hay otros que aunque uno crea ya estar preparado, al final te das cuenta que no estás preparado. Porque para ser honesto con ustedes duele. Y no es porque no sepa lo que van a contestar, sino porque a pesar que sé lo que van a contestar, no importan todos los esfuerzos que hagas, humanamente hablando, y aún más para hablar a la luz de la Biblia, aún así te lastima. Les voy a poner 4 ejemplos de los que me escribieron, que por motivos de privacidad no daré su Facebook, porque aunque hicieron pública su manifestación, creo que no sería bueno hacerlo. Por ejemplo, me llamaron así textualmente a piedra de tropiezo. Segundo, otro me dijo, si no sabe, no comente. Tercero, otro me dijo de todo. Este es el peor y que realmente me hizo sentir muy mal. Tan fuerte que no lo voy a reproducir en realidad, nada de lo que me dijo. Pero fue tanto así que cuando le dije, porque le respondí y le dije, Dios te bendiga y proteja a ti y familia de esta enfermedad, ¿no? Hasta me contestó diciéndome que no necesitaba que yo la bendiga y siguió con los insultos. Y en el video anterior, al de los falsos profetas, ¿se acuerdan? Ese de la niña que decía que nadie debería salir el 21 de abril porque morirían. Bueno, pues otro me dijo que si yo tenía discernimiento de espíritu no debería haber entrevistado a la niña. Nada más lejos de la realidad, eso ocurrió al noroeste del país, en Perú, donde vivo. Y yo vivo muy al sur, cerca de Chile. Yo no era el entrevistador. No sé si la radio es cristiana o no tampoco. Hice el video porque muchos me llamaban y me decían, Pastor, ¿será verdad? ¿Debemos salir o no? Y en respuesta a las muchísimas dudas y preguntas que me llegaban al correo, es que decidí hacer el video. Ya, entiendo que muchos se sientan aludidos porque les digo la verdad a la luz de la Biblia, y eso va contra las enseñanzas de sus líderes religiosos. Va en contra de lo que les han enseñado. Pero llegar al punto de decirte cosas tan fuertes. En fin, mi esposa me dice siempre, no leas los comentarios, te van a afectar. Y aunque yo crea que no, la verdad es que sí. Y afecta a tal punto que ya no quieres subir más videos y como hombre te desanimas. Pero luego de orar a Dios que te alivie, Él te da las fuerzas para seguir adelante. Dios me ha dado un ministerio que, si bien es cierto, empezó en 1998, a mis 19 añitos, recién se materializó y reestructuró en el 2002, en el 2000. Entonces se puede decir que llevo 22 años de ministerio, gracias a Dios, y la gloria solo para Él, solo para Él. Así que neófito no soy. Así que de lo que hablo sé, porque lo estudio. Y aún así, lleve recién un año estudiándolo o recién esté empezando, nadie debe tomar en cuenta la juventud de nadie, porque la madurez espiritual viene con el estudio de la palabra de Dios y la comunión con Él, pero sobre todo viene de cuánto dejes actuar a Dios en tu vida. Así que nunca miren por sobre el hombro a nadie. Les pido oración, mis queridos hermanos, para continuar el ministerio en el que Dios me dio la bendición de servir y que los ataques del enemigo no me hagan efecto. Los mensajes se han trasladado del púlpito a las redes sociales. Han cambiado. Está cambiando la forma, como dice el título, en la que antes predicábamos. Nuevo no soy. Llevo 22 años de ministerio. Por favor, oren para que Dios me fortalezca y me dé ánimos de seguir adelante. Por motivo de la pandemia del coronavirus y de la cuarentena es que tenemos que hacer esto. Y lo hacemos con gozo y con amor. Al sitio en YouTube
que inicialmente lo creé para compartir las canciones y pistas de los discos que hemos grabado, porque soy músico, soy cantante, que hemos grabado en vivo y en estudio, para que las iglesias que no tienen recursos puedan bajar las canciones y usar en su congregación gratuitamente y con todos los derechos. En 2016, si no me equivoco, es cuando creé este sitio. Recién he comenzado a darle con fuerza desde hace 1 mes y medio más o menos. Por esto pues de la cuarentena. Por eso es que recién llevo 48 suscriptores en el canal. Hasta ahora. Yo estoy pagando para que las publicaciones lleguen a más personas. Y las estoy promocionando para extender el evangelio a más lugares. O sea que YouTube no me paga. Yo le pago con la provisión de Dios a YouTube para que envíe los mensajes a todos lados y más personas escuchen de Dios y de su salvación y también de los tiempos finales que estamos viviendo. Porque tenemos muchos estudios de escatología, que es el estudio de los eventos finales que vamos a venir viendo y vamos a comenzar a estudiar. Y ya que estoy hablando de estos estudios y la cuarentena, de cómo nos tenemos que adaptar a las circunstancias que vivimos para poder llevar la palabra de Dios, cambiando, como dije antes, un púlpito para las redes sociales. Realmente yo me imaginé que todo este colapso, incluyendo la futura caída de los Estados Unidos, sería con armas nucleares o sabotajes económicos. Digo futura caída de Estados Unidos porque tiene que caer en algún momento, ¿sí? Pero no es una profecía, yo no soy profeta. Ya saben cuál es mi postura respecto a los profetas y apóstoles actuales, ¿no? Yo me imaginaba diferente. Yo me imaginaba que sería quizás con ataques nucleares o sabotajes cibernéticos, económicos, no lo sé. Y así entre muchas otras cosas similares. Vaya sorpresa ver a un microscópico virus acabar con sistemas financieros, sociales, culturales y hasta religiosos a lo largo de todo el planeta. Que nos haya obligado a escondernos en la supuesta seguridad de nuestros hogares como conejitos asustados. Y digo supuesta seguridad porque como hijos de Dios sabemos que en realidad quien nos cuida es Él mismo. Como cristianos, Dios nos manda a orar por nuestras autoridades y creo que estos tiempos son para encerrarnos en la soledad de nuestras habitaciones, para clamar por protección y para pedir misericordia, aunque sepamos que todo esto tiene que acontecer para que Cristo vuelva así como se fue, entre nubes. Mateo 24, del 32 al 34, dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, acá primeramente tenemos que entender que siempre en la Biblia habla de la higuera, siempre que la Biblia habla de la higuera, se refiere al pueblo de Israel. Segundo, tenemos que entender que cuando brotan las hojas se refiere al resurgimiento de Israel como nación. Y esto sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas la ONU, les devolvió la tierra que Dios les había prometido. Y esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, veamos cuando dice que el verano está cerca, que se está refiriendo a que la venida de Cristo está a la puerta. Y aunque no sabemos ni el día ni la hora de su venida, viene haciendo bulla para que las vírgenes, o sea nosotros, su iglesia, estemos preparados, y aún así muchos no lo estarán. Si quieren ver más profundamente este tema, pueden buscar en el canal el video Esperando a Cristo como una buena novia. Ahí explico más profundamente este tema. Como cuarto punto y clave en este estudio, dice que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. O sea, que la generación que vea a Israel volverse nación otra vez será la última generación, la que vea regresar a Cristo como león entre las nubes del cielo, tal y como se fue. Ahora, ¿por qué digo que el punto 4 es clave en esto? La respuesta la encontramos en el Salmo 90 y el versículo 10 que dice: Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vemos que en este salmo claramente Dios
Para Dios, una generación se cuenta entre 70 y 80 años. ¿Sí? No hay que ser un genio en matemáticas para sacar nuestra cuenta. Si en el 48, o si a 1948 le sumamos 70 años, en 2018 se cumplieron los 70 años desde que la higuera, desde que Israel se volvió nación, desde que la higuera brotó sus hojas. Y en 2028 se cumplen 80 años. Y es clara la Biblia cuando dice que esta generación no pasará. Que puede pasar los cielos y la tierra, pero Dios dice que su palabra no pasará. No hagamos dogma de esto. Pero al estudiar la palabra de Dios, Él te muestra muchas cosas que quizás antes no se entendían y hoy sí. Entonces vemos cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo acerca del fin de los tiempos y nosotros lo estamos viendo y viviendo. Esta pandemia, para mí, particularmente, es principio de dolores. Pero no se desesperen, queridos hermanos en Cristo. Tenemos palabra de Dios que nos dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 11, lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, animémonos los unos a los otros con amor y alegría, porque sabemos que nuestra redención está cercana. Nosotros no estaremos para la ira de Dios. Tranquilos y paz sea a ustedes. Como Noé sintió las primeras gotitas de lluvia, yo me imagino, como Israel vio a Egipto sufrir con las plagas sin que a ellos les llegue ni les toque, como Lot salió minutos antes del desastre en Sodoma y Gomorra, así Dios nos dice que nos librará de su ira. Pero también nos dice que velemos y que oremos al Padre para que seamos hallados dignos de ser librados o guardados del juicio que vendrá a las naciones. Cuando llegó esta pandemia del coronavirus y fueron pasando los días y ya meses actualmente, yo me hice muchas interrogantes y surgieron en mí muchas preguntas, porque sinceramente no pensé que los cristianos viviríamos, se me está trabando la lengua mucho, no pensé que los cristianos viviríamos épocas como estas o estaríamos en épocas como estas. Pensé que ya habríamos sido arrebatados. Y eso que esto no se compara en nada a lo que va a venir pronto, sobre la tierra. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 37 al 41, vi algo que me hizo meditar mucho y dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. A Dios en los cielos. Y es que realmente no estábamos preparados para algo como esto. Los cristianos estamos llamados a reflexionar. Existen tantas teorías de cómo se originó este virus, de que China lo utilizó como arma biológica, que fue Estados Unidos, que fue la élite que controla la Organización Mundial de la Salud, que fueron estos, que fueron aquellos, y al final no sabemos quién fue. Pero a los cristianos no nos debe importar quién fue ni cómo ocurrió, cómo se haya originado y esparcido.
que estuvo dentro de la voluntad permisiva de Dios, eso es lo que sabemos. Sabemos que Dios tiene su voluntad perfecta y su voluntad permisiva, pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero en fin, dentro de esta pandemia, Dios nos está llamando a todo el planeta que no se dan cuenta que lo que están haciendo está mal. No solo a sus hijos está llamando a enderezar su senda, sino a las naciones a arrepentirse y a entregarse por completo a Él. Dios está llamando, como dice en el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lo mandó y permitió el Señor para un propósito. Como sociedad hemos destruido el planeta matando árboles y animales. Nos hemos vuelto arrogantes, creyendo que con la tecnología que manejamos nada podría pasarnos, y vino un virus que no vemos y nos dejó encerrados, y ni las mentes más brillantes saben qué hacer por ahora. Hemos destruido la familia permitiendo abortos legales, asesinatos legales. Eso es lo que ha acontecido. Nos hemos burlado de la institución de la familia, perdiendo nuestros valores. El hombre se ríe de las leyes dadas por Dios en su cara. Hace unos días escuché a Salvador de Lutri, le escuché una frase que estoy seguro los hará pensar y mucho. Decía, a mí me hizo pensar, decía, cuando hay oscuridad y hace frío, ¿podemos culpar al sol? No, no podemos porque el sol no se movió. Lo que pasó es que nosotros, el planeta, la Tierra, giró y le dio la espalda. Por eso no vemos al sol. ¡Wow! Me sorprendió mucho, realmente. Y así es como se están presentando las cosas en la actualidad. Nos hemos reído de las leyes y soberanía de Dios, que estas cosas nos han acontecido. Y no porque Dios se haya ido, sino porque como sociedad le hemos dado la espalda a Dios, jactándonos de lo maravillosos que nos hemos vuelto como civilización, siendo modernos al permitir matrimonios entre el mismo sexo que la Biblia prohíbe tajantemente, siendo inmorales sexuales, asesinos, idólatras, fornicarios, ladrones, usureros. Hace unos 9 meses aproximadamente, cuando abrimos la iglesia, la prédica que compartió mi amigo el pastor Julio Marín, la primera prédica que tuvimos en la iglesia, me vino como recuerdo, y él en esa prédica también está colgada acá, pueden buscarla, y él hablaba que la iglesia no es el local donde estábamos, que si había, por ejemplo, un terremoto, el local se podía venir abajo. Y eso no es la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros los hermanos. Y ahora que estamos viviendo esta situación que nos ha tocado vivir, yo les digo, hermanos, la iglesia somos tú y yo. Aún la iglesia del Señor no nos hemos ido. Seguimos en esta tierra. Las puertas del lugar donde nos congregábamos se han cerrado, pero la iglesia debe seguir la obra. Debemos seguir trabajando. Debes seguir trabajando. Estamos aún aquí. No hemos sido arrebatados todavía. Debemos seguir con la obra del Señor. La manera de predicar ha cambiado. La forma en que nos estamos reuniendo o como nos reuníamos antes ha cambiado. La manera de alabar juntos como pueblo de Dios ha cambiado. Pero debemos acostumbrarnos a vivir nuestra vida cristiana como nos está tocando vivirla y así ofrecer lo mejor a Dios y hacerlo todo con excelencia. Aprendamos a usar la tecnología para predicar. ¿Qué mejor que el Internet para llegar no solamente a nuestra congregación, sino a todo el mundo? No pongamos como excusa nuestra edad. Sí, es cierto, mientras más viejos somos, se nos hace más difícil amistar con la tecnología. Pero intentémoslo. Y si no podemos, preparemos a nuestros hijos, a los más jóvenes, a ser ellos los siguientes obreros con estas herramientas para arar el campo y preparar el camino para la venida del Señor. Dios los bendiga mucho. Espero que estén bien de salud, que Dios los esté guardando y protegiendo. Y ustedes también que estén guardando la cuarentena en sus casas. No se olviden, por favor, que solo deben salir para comprar artículos de primera necesidad y solo para emergencias. Para terminar, hermanos, les digo, la iglesia de Dios no hemos partido, aún seguimos aquí. Dios los bendiga.